La geometría, que es un tipo de lenguaje que trata de jugar con entes ideales, con una especial pureza, no puede menos de dejarse invadir por la noción de lo existente, de lo que no es que lo haya, sino que existe como Dios, es decir, siendo el que es al mismo tiempo que habiéndolo o siéndolo real. Esa es la forma más general de la mentira que constituye la realidad, la teológica, la física y geométrica, la vulgar. Parece a primera vista que vamos a hablar de cosas, pero un punto, por ejemplo, veremos que propiamente no es una cosa. Y esto que les estoy diciendo tiene que servirnos no solo para aclararnos en cuanto a lo que quiere decir punto, sino en cuanto a lo que quiere decir cosa, que es el término por excelencia que trata de abarcar todas las cosas de la realidad. Punto no es una cosa, en ese sentido no pertenece a la realidad, es inexistente, es ideal. En ninguna parte de los mundos de la realidad hay un punto, hay un puro punto. Y podría decir al lado de ideal que es un ente geométrico. Pero incluso con eso vamos a tener cuidado porque hemos de ver cómo la geometría ya da un paso para meterse dentro de la realidad. Porque resulta que hay puntos. Cualquier geometría de Euclides cuenta con que hay puntos. Y entonces no solo hay puntos, sino que estos puntos tienen esta condición de ser cada uno el que es. Se les puede llamar con un nombre propio, A, B, C. Un nombre propio, como un nombre de lugar o un nombre de persona en la realidad, también consiste en que, por un lado, se ascribe al ente, en este caso el punto determinado, y al mismo tiempo se cuenta con que eso se está haciendo, produciendo, enseñando en un campo determinado, en que, por ejemplo, este tablero, por ejemplo, esta sala, por ejemplo, esta ocasión en la que se me ha invitado a venir a hablar, porque si no A, B, C tampoco tendrían el valor indicador de nombre propio. Tienen que juntarse las dos cosas. Bueno, pues con eso ya la geometría se está metiendo en la realidad. Y vean cómo, de la manera más clara, podría bastar con que a los puntos se les hubiera designado así, se les hubiera fijado con un nombre propio, pero es casi imposible ya evitar esto. El hecho de que sean distintos, A y C, no puede menos de arrastrar consigo que sean distantes. Y este paso, como comprenden, es un paso tremendo, el que he pintado hoy. Porque la distancia, aunque la geometría habitual la haya adoptado como algo con lo que se puede contar, sobre lo que se puede contar, es algo plenamente real. La diferencia se ha convertido en distancia. Esto dicho en términos abstractos pero muy simples. El hecho de que haya puntos diversos, A, B, C, ha arrastrado consigo que estos puntos, para ser diversos, tengan que estar separados
y por tanto separados por una distancia que a su vez se puede contar de una manera o de otra. Ya recuerdan todos de la escuela que justamente esa era la manera en que en la geometría tradicional se trataba de definir recta, la distancia más corta, lo cual quiere decir incluir la cuantificación, la cuantía en la geometría, que es el paso al que le estoy invitando, a la distancia más corta entre dos puntos. Claro, naturalmente la trampa de todo esto ya la ven, porque habría que empezar por pensar que los puntos existen y que luego a partir de ellos ya podemos jugar y fabricar las demás cosas. Pero como les he mostrado antes, un punto no existe en el sentido de que no puede aparecer en ningún punto ni momento de la realidad. Es enteramente extraño a las cosas, no es una cosa. Pertenece a la lengua corriente, hay cosas, hay gente, pero existe es un término venido de arriba, impuesto desde las escuelas para hacer esa trampa que se inventó para Dios. Compatible lo de que lo haya con el hecho de que sea el que sea lo que es. Esa trampa es justamente la que nos toca a todos. En contra de esto, como ya se anunciaba, cuando hace muchos años, 30 nada menos, se me ocurrió sacar como profano un libro que se llama De los números, en una de sus desimplicaciones se trataba de pensar una geometría que en principio no le diera paso a la cuantía, es decir, que no partiera de una realificación tan inmediata como la que hemos visto. Ahí, por el contrario, se pensaba que esto, que desde luego existir no existe, lo pinto ahí, pero es haciendo trampa, como en el caso de los puntos. Esto se hacía pasar ahí como una representación de la perseverancia, de la fidelidad. En ese sentido se diría que recta es la idea de las ideas, o es la idea de idea. Esto, como veis, nos hace meternos en la realidad de otra manera, porque perseverancia, fidelidad de la idea a sí misma, implica que se ha aceptado y pretendido dominar el tiempo real. Perseverancia, fidelidad es a través del tiempo. Y este tiempo es, desde luego, ya una condición de la realidad. De manera que también por este otro camino tan distinto, una recta nos estaría metiendo en la realidad. Sin principio, sin fin, por supuesto. No he puesto ahí ningún punto. Esta recta no tiene por qué tener puntos, puesto que partimos de ella como lo primario. Es la permanencia continua, la fidelidad continua, la perseverancia. Y eso sería la primera aparición de un ente geométrico. Y real, desde luego. En la realidad no hay rectas. La no existencia de rectas en la realidad, desde luego, es distinta de la no existencia de puntos, que antes os he presentado en la realidad. Pero conviene también tenerla bien presente. En la realidad no hay rectas, en la realidad no hay más que curvas. Cualquier pretensión de algo perfectamente rectilíneo lo saca inmediatamente de la realidad. Y en ese sentido forma parte de esos ideales que rigen la realidad, como ahora veremos enseguida, aunque no existen.
el mundo, las cosas, nosotros, estamos llenos, entrecruzados por ideales de ese tipo. En realidad no hay un cuerpo en reposo. Un cuerpo en reposo es un invento puramente ideal. La realidad no puede menos estar sujeta al movimiento y al cambio. Pero para la práctica y para la ciencia física es preciso partir de ahí para explicar las leyes de la inercia y del movimiento, punto en reposo. De la misma manera, movimiento rectilíneo uniforme no lo hay en la realidad, pero igualmente se hace preciso partir de ahí precisamente para intentar dar razón de las desviaciones y aproximaciones respecto a eso. La realidad es inexacta por esencia o por inesencia. No, es inexacta, es aproximativa y no en vano el propio uso de los números para dar razón de la realidad ha tenido que venir a dar en el cálculo de probabilidades, que como ven ustedes es un reconocimiento de la aproximación y del azar, aunque muchas veces no se declare así. Bueno, en el juego de que les hablaba antes, resulta que de lo que se partía también ahora es de que hay rectas, de que no hay una, que hay rectas. No solo esta, que coincide, pero es una gran casualidad, que está pintada en el mismo plano, sino cualquiera, una que viniera desde allí y cruzara el encerado así, o de cualquier otro punto del mundo, y siendo sin fin las rectas, tendrían que venir a entrecruzarse. Son diversas y la diversidad entre unas y otras pues es una diversidad muy distinta de la que hemos visto antes. Es una diversidad de ángulo, de dirección. Eso será una manera también de entrar en el ámbito real, pero no es a través de la distancia, sino de una manera muy distinta. Aquí nacía el punto en aquel juego que les estoy recordando. Es en el necesario entrecruce, en la intersección de rectas, donde tendríamos que explicar el punto. Ya ven ustedes, aunque sea un poco ridículo, que para hacer un punto muchas veces lo que se hace es esto, es una aspita, porque intentar pintar un punto como punto, hasta para pintarlo, resulta sumamente difícil. Y entonces se le presenta así, como el entrecruce de dos rectas, como una aspita y todo eso. Estos son algunos de los juegos que quería presentarles para entrar en el desmentimiento, en una parte del desmentimiento de la realidad. Tendremos que hablar naturalmente de nuestra realidad, las formas de la realidad que nos tocan más de cerca, los horrores del poder, de la política, de la sumisión. En primer lugar, la fe, o necesidad de fe en el fin y punto de nuestra muerte de cada uno. Todo esto forma parte de la realidad. Todo esto forma parte de la mentira. Pero conviene recordar que en las entrañas mismas, en la lógica de nuestra física, es donde ya se denuncia este montaje tramposo, mentiroso. La física tiene siempre que proponer una explicación, y entonces si realmente los átomos de los viejos materialistas Epicuro, Lucrecio, o los electrones, o los fotones, se usan para explicar la realidad, es gracias a que ellos, a su vez, se han hecho reales. Y ya, por tanto, de verdad, no sirven para nada. No pueden explicarnos la realidad porque ya están dentro de la realidad, igual que los sueños, que las aspiraciones más o menos fantásticas, que las utopías y demás. La realidad, dicho ayer, no se la ataca, no la puede atacar lo que nos sea el pueblo, más que diciéndole no, sin más, descubriendo, como este rato lo estoy intentando con vosotros, descubriendo la mentira. Uno, desde luego,
por ejemplo, uno de nosotros, que no somos más que un caso de cosa, nunca es del todo el que es, pero existe. Y para existir tiene que estar transido de este ideal de que es el que es, de que es quien es. De que es quien es como los puntos a los que al principio marqué con A, B y C, con su nombre propio, que es fulano de tal. Es mentira. Cualquiera que sea capaz de oír un poco a su propio corazón sabe que es mentira, que uno no es el que es, que uno no sabe quién es. Pero la necesidad de creérselo, la necesidad de creer que sí, esa es avasalladora, aplastante. Y esa es la que le hace a uno colaborar sumisamente con las otras formas de realidad, como los estados, el dinero y demás, a los cuales les pasa lo mismo, que no es verdad, que sean lo que son, pero que tienen que existir, subsistir, cambiar para subsistir. En el caso de estas cosas que somos los humanos, está constituido por su muerte. Su muerte nunca está aquí, no existe, no forma parte de la realidad, pero cómo domina todo lo que sí que hay aquí, todo lo que se podría llamar vida y demás, y el ir pasando de las cosas. Naturalmente, punto y raya, ya saben ustedes que es algo que no puede tomarse en el sentido de que esto sea esto y esto sea esto, sino que lo uno va detrás del otro, no tiene otra manera. Como en el alfabeto Morse, por ejemplo. Lo uno detrás del otro, con cualquier forma de escritura. De manera que y, la conjunción y, aquí no puede indicar que el punto sea raya y la raya sea punto, y que por tanto el engendro resultante sea a la vez punto y raya. Eso se entiende sin más, con un mero sentido común, como todo esto, que no puede ser. El i, por el contrario, es un i secuencial. No puede decir más que decir primero punto y luego raya, primero raya y luego punto. ¿Entendéis ahora que la respuesta, cuando yo ponía o punto o raya, repitiendo el o, en la disyuntiva o, para que fuera una disyuntiva cerrada, nos sitúa en otro momento lógico, donde se exige que se responda a la pregunta por el ser de lo que es. O es punto o es raya. Es decir, una cosa así, ¿qué es? ¿Es punto o es raya? Es ser o raya o punto, pero no las dos cosas a la vez. Y aquí, por tanto, la conjunción con o, la disyuntiva, no se refiere a la secuencia temporal, sino a la mera oposición lógica, que quiere decir también ontológica, la necesidad de que uno sea el que es. El caso de uno, con el punto de su muerte siempre futura, evidentemente es un caso de punto, su vida es un caso de raya. Hemos visto que los entes punto y línea existen, pero no son cosas. No, no existen. Lo dije explícitamente, no existen, pero rigen la existencia. Sí. Es decir, son los que llamamos entes ideales. A lo que pertenecen esos otros ejemplos. Cuerpo en reposo, movimiento rectilíneo uniforme, límite de la velocidad o velocidad de la luz, todo o todas las cosas, nada. Todo esto son ideales.
No existen, pero rigen la realidad.